Eh, Nuevamente todos son bienvenidos y en esta mañana quiero que tengamos una meditación pensando en la familia. Eh, a veces cuando llega a nuestra mente la familia cristiana o la familia, yo creo que necesitamos tener y hacer una gran diferencia entre lo que es una familia cristiana y en lo que es una familia no cristiana. No quiero decir que una familia que no es cristiana no es familia, por supuesto que lo es, pero quiero que pensemos en que una familia cristiana tiene tantas bendiciones de parte de Dios, pero se hace necesario entonces que nosotros, como esposos, como esposas y como hijos, podamos enfocarnos en lo que Dios dice en su palabra, porque de no ser así, no seríamos una familia cristiana. Eh, a veces, o muchas veces, eh, sin querer o sin proponérnoslo, llevamos familias siendo cristianos, pero llevamos una familia religiosa. Y mis queridos hermanos, una familia religiosa muchas veces hace más daño. Y usted, no quiero que me malentienda lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros necesitamos tener el rol de esposos, esposas e hijos. Necesitamos tenerlo en la práctica, en la vida, más que en el papel. A veces conocemos tanto de la escritura, a veces conocemos tanto lo que la escritura misma dice. Y no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero es posible que yo sé que la Biblia me dice a mí que yo tengo que amar a mi esposa. Pero yo digo, sí, yo tengo que amarla, pero es que ella, y por eso no la amo. O es posible que una esposa sabe que ella tiene que respetar a su esposo, a su marido. Pero es posible que ella dice, pero es que yo no le voy a respetar porque, y saca sus argumentos. De igual manera, como hijos, ¿cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces fallamos? Entonces, hermanos, estuve pensando en el tema de la familia. El hermano Pedro el viernes antepasado compartió algo, pero quise hacerlo de una manera diferente. Algunos hermanos van a tener unas pequeñas meditaciones sobre algunos versículos de la escritura, enfocándonos en la familia. Y hermanos, yo no quiero que en esta mañana salgamos de este lugar pensando que en la reunión o en el culto el tema fue la familia. No me gustaría que fuéramos tan cortos con este pensamiento. Me gustaría más bien, hermanos, que al escuchar cada pensamiento de cada hermano, que nos van a compartir algo, pudiéramos meditar de verdad, hermanos, cuál es el rol que le corresponde a usted y de verdad dónde estamos ubicados. Porque, hermanos, de verdad es bastante triste, hermanos, cuando a veces en condición de hijos de Dios, y yo no quiero hacer sentir mal a ninguno, hermanos, no, pero es tan triste cuando a veces se maneja más una máscara que una verdad en Cristo. Y hermanos, aquí la cosa es la siguiente, hermanos. Aquí el asunto es que cada uno de nosotros necesitamos reflexionar. Cada uno de nosotros necesitamos mirar dónde estamos parados. Y hermanos, creerle a Dios. Y cuando le creemos a Dios, vamos a obedecer a Dios. Y cuando vamos a obedecer a Dios, tenemos familias santas, vamos a tener familias saludables. Y si tenemos familias saludables, vamos a tener una iglesia saludable también. Entonces, yo quiero empezar. Yo tengo aquí a algunos hermanos. Tengo al hermano Samuel, tengo también a nuestro hermano Tito, tengo al hermano Juan Carlos Díaz, tengo al hermano Jaime, al hermano Iron y al hermano Javier. Entonces,
cada uno de nuestros hermanos van a estar meditando en algunos de los versículos que vamos a nombrar, y nuestros hermanos que yo he nombrado, según los versículos que tenemos, vamos a tener una participación de 5 minutos enfocados en la familia. Y entonces, hermanos, vamos a ver cómo nos va. Espero, hermanos, que sea de bendición. Entonces, gracias, hermano Samuel. Buenos días. Buenos días. Dice primero a los Corintios, ahí lo tienen. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El versículo básicamente habla de dos cosas, habla de un qué y un cómo. El qué es una actitud y se expresa tanto de manera positiva o de manera negativa, es decir, dice que habléis todos una misma cosa, tiene el sentido de estar de acuerdo, de armonía, y en consecuencia, esa es la parte positiva, es decir, buscar la armonía, buscar estar en acuerdo, buscar estar en unidad. Y la segunda dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Entonces, la otra parte de la actitud es evitar todo tipo de asunto o tener una actitud que busca evitar cualquier cosa que genere división o conflicto. Y el cómo, dice el versículo, es estando perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra mente y parecer hablan de la sabiduría que se adquiere, del conocimiento que se adquiere y de la voluntad, del ejercicio de la voluntad o de hacer juicio. Juicio de poder discernir, no juicio de, ¿cierto? De estar criticando, sino juicio de poder discernir. Entonces, aplicando estas cosas a la familia, la lección que quiero que quede en nuestra mente y en nuestro corazón es que la familia entonces debe tener un fundamento sólido, claro, bíblico a la luz de la escritura, esa misma mente, de manera que sus acciones sean conforme a la escritura y redunden en la unidad. Se expresa esa unidad a través de actitudes dentro de la familia en las cuales buscamos la armonía, buscamos la paz, pero no de manera sentimental, sino basados en el consejo de la escritura, y evitamos todo tipo de actitudes o de situaciones que generen conflicto o que generen división unos con otros, una vez más, llevados a través del consejo de la escritura, sometiendo nuestras voluntades al consejo de la escritura. Gracias, hermano Samuel. Bueno, entonces vamos a continuar para que el tiempo nos dé con nuestro hermano Tito. Vamos a meditar lo que dice en Deuteronomio. Gracias, hermano. Deuteronomio 12, capítulo 12, versículo 28. Nos habla de un mandato para la familia y también una consecuencia de ese mandato. Y recordemos que Deuteronomio significa la segunda ley. Y es fundamental para nosotros como familia evaluar que nuestra responsabilidad es de la iglesia, es de nosotros en este momento, pero también es nuestra responsabilidad pasar esa ley a las futuras generaciones. ¿Quiénes van a guiar la iglesia dentro de unos pocos años? Nuestros jóvenes y nuestros niños. Y tristemente en la Biblia hay muchos versículos que muestran, dice, y aquella generación no conoció a Jehová. En los días de Josué sirvieron al Señor mientras estuvo Josué y mientras estuvieron los sacerdotes. ¿Y después qué pasó? Ellos hicieron bien su trabajo, pero les faltó algo. Pasar ese testimonio a otros. Y hay un mandato que nos da acá y dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre.
y pensaba en que cada uno de nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿o no? Ve uno niños de 1 año, 2 años en el mundo celebrándole esas fiestas, gastándose tanto dinero en regalos, en cosas que ese niño ni siquiera entiende ni comprende para qué. Pero los padres se gastan porque es que es mi hijo y yo quiero lo mejor para él. ¿Sí o no? Y nosotros como creyentes muchas veces también hacemos lo mismo. Indudablemente nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿O para qué trabajamos nosotros? ¿Para qué nos esforzamos? Para dejarle un futuro a nuestros hijos. Pero aquí la escritura dice, para que te vaya bien. Y ese bien viene de algo bueno. Y algo bueno es que no tiene contaminación. Y algo bueno es Dios. Y la mejor herencia que yo le puedo dejar a mi hijo es que mi hijo pueda ver que yo temo a Dios. Que mi hijo pueda ver que yo amo a mi esposa. Que mi hijo pueda ver lo que yo soy en casa. Y vamos un poquitico atrás en el 11:18. Dice, por tanto, teniendo en cuenta el mandato que el Señor está dando a esta nueva generación, porque ya pasó la generación de Éxodo, ya ellos estuvieron ahí, pero no estuvieron presentes cuando el Señor sacó al pueblo de Israel con su mano poderosa, con su mano fuerte, y por eso era necesaria una segunda ley para que el pueblo que estaba próximo a entrar a la tierra prometida conociera la palabra de Dios de primera mano. Y dice el versículo 18 del capítulo 11, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y los ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Está hablando indudablemente a los padres. La primera responsabilidad es para quienes. Claro, está hablando en cuanto a la parte interior. Cuando nos habla del corazón y cuando nos habla del alma, nos habla de nuestros sentimientos, de nuestra esencia, de mi razonamiento, mi voluntad, mis emociones. El primer mandato es en cuanto a mí, que yo pueda evaluar la palabra de Dios y primeramente obedecerla, porque si no, no seríamos más que religiosos. ¿Qué caracterizaba a los fariseos? Nosotros muchas veces y de corazón sincero lo hacemos. Le decimos al Señor, yo quiero que mi hijo sea un instrumento para tu gloria. Yo quiero que mi hijo te sirva. Yo quiero que mi hijo te adore. Pero ¿qué está viendo mi hijo en mí? Y si no, no sería más que un fariseo. De pretender ponerle cargas a mi hijo que yo no estoy obedeciendo. Porque yo pretendo enseñarle, instruir a mi hijo, pero si mi hijo no ve, si yo pretendo que mi hijo si aprenda la palabra de Dios de memoria, pero yo no me aprendo la palabra de Dios de memoria, pues, ¿qué estoy haciendo? Por eso el enfoque principal es a mi corazón, a la parte interior, pero también habla de la parte exterior. Mira el versículo 19. Bueno, el versículo 18 al final dice, las pondrás como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Nos habla también de nuestra parte física, nuestra parte exterior, lo que nuestros hijos, nuestras familias están viendo en cada uno de nosotros, especialmente reconociendo la responsabilidad tan grande que tenemos como padres, que somos los que debemos gobernar nuestra casa. Y viene el versículo 19, y las enseñarás a vuestros hijos. Es un mandato. Dice, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿En qué tiempo? En todo tiempo. Enseñarás a vuestros hijos. Y muchas veces escucha uno, es que en la iglesia, mi hijo no va a la iglesia porque es que los hermanos esto y esto y esto. Y puede ser que eso sea cierto. Pero es que yo no puedo dominar lo que los hermanos hacen en la iglesia. Yo lo que puedo hacer es enseñar a mi hijo con mi ejemplo, porque la principal responsabilidad de Dios para con mi hijo, ¿a quién se la dio? ¿A la iglesia o a mí? Es mía. Yo no puedo escurrir el bulto lo que yo debo hacer y echarle el bulto a otro, porque es que es mi responsabilidad. Es lo que Dios me está mandando que yo haga con mi hijo, que le enseñe
que le guíe, que aún mi casa pueda ver mi hijo y todo el que entre, que es una casa de Dios, que hayan versículos. Eso es lo que está diciendo, lo colocarás en tus postes. Y es interesante el versículo 20, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 21, la primera parte, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos. Qué maravilloso poder ver que si yo soy bendecido, ¿quiénes son bendecidos a mi alrededor? Los que están cerca de mí. Una iglesia, lo que dice el hermano, si mi corazón es un corazón que le crea a Dios, que ama a mi Señor, mi familia va a estar viendo, la iglesia va a estar viendo, y todos vamos a ser edificados como casa de Dios. Pero hermanos, no nos pongamos a pensar en lo que hice mal ayer. Lo que hice mal ayer ya pasó. El Señor dice, confiesa tu pecado. Claro, muchos de nosotros estamos a tiempo de educar a nuestros hijos en temor reverente, pero hay otros que ya sus hijos crecieron y no están en el Señor. Pero de igual manera, el Señor dice, enfócate en lo que puedo hacer hoy. En lo que hice ayer, ya pasó. El Señor está, sus misericordias son nuevas cada mañana y siempre hay la oportunidad para creerle al Señor. El Señor en su misericordia nos perdonará, nos guiará, pero nos enseñará. Pero el enfoque de la familia es siempre para que te vaya bien a ti y también a tus hijos. Entonces, si yo temo al santo nombre de nuestro Dios, si mi hijo ve que realmente yo amo a mi Señor, muy seguramente mi hijo va a ser como yo. Les cuento una anécdota que yo fogosamente les decía a mis hermanos allá en Bogotá, les decía Cucho. Hasta que un buen día, un hermano iba a entrar al baño en el tiempo de descanso, cuando mi hijo tenía 3 añitos y comenzó a gritarle, apenas va a hablar, espe, Cucho. Y eso fue pues fue gracioso ante toda la iglesia. Pero me puse a reflexionar delante de Dios y mi hijo estaba diciendo exactamente lo mismo que yo estaba diciendo. Ese día comprendí que no era bueno tratar a mis hermanos con ese tipo de palabras. Aunque era fogosamente, ¿yo qué le podía decir a mi hijo? Porque era algo que yo había sembrado en el corazón de él y él tenía 3 años. Y desde ya estaba queriendo hacer lo que yo hago. Hermanos, mirando el verso 28 que inicialmente leí al hermano, quiero hacer una pequeña meditación o resaltar algo. Dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto, mire lo que dice, ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti, a tus hijos, después de ti, para siempre. Hermanos, aquí es haciendo lo bueno ante los ojos de Jehová tu Dios. Es necesario, hermanos, porque si no estamos haciendo lo bueno ante los ojos de Jehová nuestro Dios, hermanos, solamente vamos a tener una vida religiosa. Hermanos, a los hermanos que continúan les pido un favor, máximo 5 minutos. No podemos tener más tiempo porque nos darían acá la 1 de la tarde. Entonces, hermano Juan Carlos, gracias. Nuestro hermano Juan Carlos nos va a leer Lucas 11:13. Hermano, buenos días. Tomando las palabras del anterior hermano, podríamos iniciar con una pregunta. ¿Estamos guardando la palabra del Señor? ¿Estamos guardando los mandamientos? ¿Y estamos edificando nuestras familias en el temor del Señor? Podemos pensar también en otra pregunta. ¿Cómo están nuestros altares familiares? ¿Cómo están nuestros lugares de oración? ¿Cómo está la enseñanza que estamos impartiendo cada día a nuestros hijos y a nuestras esposas? Es la responsabilidad que está dada a nosotros los hombres en cada uno de nuestros hogares. Y el contexto en el cual está este versículo está contemplado en un contexto de oración, cuando Jesús habla a sus discípulos acerca de la oración. ¿Quién hay aquí en esta mañana? Un puñado de discípulos. Entonces, ¿qué nos puede decir el Señor frente a la oración? Versículo 13 del capítulo 11 de Lucas.
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La escritura aquí nos está enseñando que en respuesta a la oración el Señor inunde de una manera sobrenatural el Espíritu Santo a sus hijos. Es importante que para que podamos comprender este versículo lo hagamos en paralelo con Mateo 7:11. Dice el versículo 11 de Mateo: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quien se lo pida. Es interesante porque ahí encontramos la respuesta. El énfasis que está dando Mateo ahí es en las bendiciones recibidas. Y desde Lucas lo que está enfatizando es la fuente divina de la benevolencia del cielo, de esas bendiciones que nos da el Señor a nosotros los cristianos. El Espíritu Santo opera de una manera provisional, hermanos, en las vidas de los cristianos para mejorar nuestra entrega o nuestro servicio espiritual cada vez que oramos y nos dirigimos al Señor. Entonces, como hombres de hogar, como hombres responsables con nuestras familias, ¿cuál es la ventaja de la oración al Señor? Que aquieta y fija la oración en Dios. El Señor más bien nos está invitando acá a esa relación íntima que podemos tener con Él en la oración. Para Jesús lo mejor que podemos pedir y recibir de Dios, ¿qué es? Es su aliento que sostiene y salva nuestras vidas. Y es lo que debemos hacer con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, y es llevarlos a que estemos persistentemente todo el tiempo en oración, ya que eso va a superar nuestra insensibilidad, obviamente no la de Dios. Practicar la oración y ser persistentes en la oración va a cambiar nuestro corazón y va a llevarnos a que pueda ser un corazón más como el del Señor Jesucristo. Nos va a permitir poder comprender las cosas de una mejor manera, nos va a permitir poder expresar mejor las cosas, ya que el Señor nos permite entender y comprender las diferentes cosas por las que estemos pasando cada día en nuestra vida. Gracias al Señor porque tenemos la oración persistente que nos ayuda a reconocer la obra maravillosa que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y nos permita, hermanos, como hombres responsables de nuestros hogares y nuestras familias, poder llevarlos en el conocimiento de la palabra y de la oración. El Señor les bendiga y bendiga la porción de su palabra. Gracias, hermano Juan. Hermano Jaime. El hermano Jaime nos va a dar una meditación sobre Proverbios 1:8. Buenos días a todos. Bueno, gracias por que el hermano me permite participar y con este versículo tan maravilloso. Es un consejo que Dios está dando a sus hijos. Por consiguiente, nosotros como padres, pues también tenemos que ponerlo en práctica, ¿cierto? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y pensando pues en nuestros hijos, ¿cierto? Pero también pensando nosotros como hijos, porque nosotros también fuimos en una época, por ejemplo, yo ya no tengo mis padres vivos, pero fui hijo, ¿cierto? Y pensaba cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado si hubiéramos escuchado a nuestros padres. Cuánto despreciamos nosotros la sabiduría de ellos. Yo tuve una experiencia con mi papá, no las cuento, pero mi papá me daba el consejo, yo no le hacía caso a mi papá hasta que me di cuenta de que el consejo que me estaba dando mi papá era muy sabio, muy sabio. Y entonces despreciamos a veces los consejos de los viejos porque es que ya no estamos en la época, ya eso pasó, ya eso está obsoleto. No, papá, estos son tiempos diferentes, estos son tiempos. Yo no sé si los hijos que hay acá, los jóvenes, han dicho eso, ¿cierto? No, es que como mis amigos sí pueden hacerlo y nosotros pues no podemos hacerlo, ¿cierto? Y terminamos juzgando a nuestros viejos, ¿cierto? Juzgando a nuestros padres y terminamos despreciando ese consejo maravilloso de la experiencia que han tenido nuestros padres, esa experiencia de vida, una experiencia maravillosa porque nosotros, aunque hay cosas que no las hemos hecho,
tenemos la experiencia de los demás y podemos transmitírsela a nuestros hijos. Hijo, no vayas a hacer eso porque eso es malo. Hijo, no hagas eso porque eso no agrada al Señor. Como cristianos, lógico. La palabra de Dios dice que si Jehová no edifica la casa, pues en vano trabajan los edificadores. El hermano nos decía, un mensaje para cristianos, un mensaje de padres cristianos para sus hijos, y qué bueno que nuestros hijos puedan dar ese gran testimonio de que fueron criados, levantados en una familia cristiana con principios cristianos, ¿cierto? Y decía, estamos despreciando la experiencia de nuestros padres y bueno, también encontramos que si nosotros como hijos no estamos obedeciendo a nuestros padres, pues simplemente estamos haciendo un caso omiso al mandamiento, ¿cierto? Porque aquí este versículo es claro y dice, oye y no desprecies. Oye la instrucción que tu padre te está dando y no desprecies tampoco la dirección de tu madre. Entonces nos convertimos como hijos en hijos desobedientes, ¿cierto? Y ya para terminar, Efesios 6, versículo 1, hay un mandamiento más claro, donde la palabra de Dios nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el que sigue, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Y cómo cumplimos esto? Pues honrando a nuestro padre y a nuestra madre. Para complementar, para no pasarnos del tiempo, en Proverbios capítulo 6 nos da una razón más valedera. Versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que nos instruyen. ¿Y quiénes nos pueden instruir? Nuestros padres, nuestros padres. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Gracias, hermano. Entonces, podríamos pensar, el padre necesita instruir, la madre necesita dar dirección y el hijo necesita obedecer. Es eso. A veces nosotros los padres no instruimos, nos escondemos y dejamos a la mamá tomando toda la responsabilidad, instruyendo y tomando la dirección de todo. Pasa lo que pasa con los hijos y luego decimos, ¿dónde estaba Dios? No, ¿dónde estaba Dios? No, ¿dónde estaba yo? Y muchas veces también entonces el padre tiene que instruir y tiene que tomar la dirección porque la mamá está ocupada en sus muchos quehaceres como Marta, afanada y turbada, haciendo tantas cosas y la mamá no está por ningún lado. Entonces, hermanos, los padres, las madres, los hijos tenemos un trabajo que hacer. Hermano Byron, gracias. El hermano Byron nos va a compartir una meditación sobre Josué 24:15. Bueno, mis hermanos, entonces, Josué 24:15, un versículo muy conocido, un versículo muy citado. Es ciertamente un desafío de Josué al pueblo de Israel. De verdad no fue dado directamente a la familia, pero ahí en el versículo tenemos mencionado la familia y ha vuelto un versículo muy aplicado a la familia y correctamente así. Pensando en ese versículo, como las decisiones presentes afectan el futuro de la familia.
Las decisiones que tomamos al presente afectan la familia. Y yo quiero, bueno, pensar tengo siete cosas que en este versículo, que salen de este versículo, que podamos ver con Josué en la decisión que él tomó, en su forma de tomar decisiones. Y nosotros como padres, como nosotros tomamos decisiones en la familia. Entonces, encontramos en versículo 15, dice, y si mal os parece y serví a Jehová, escogeos hoy a quien sirvéis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amareos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, la primera cosa que encontramos es que su decisión es decisiva, es una decisión determinante, una decisión firme, personal y radical. Dice yo menciona primeramente, él es decisiva, él tomó una determinación, yo. Segundo, es inclusiva, yo incluyente, yo y mi casa. Él tomó la decisión, yo y mi casa. Si veremos, está en una decisión enfocada, es una decisión donde direccionada a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es direccionada a la persona de Jehová. No es una decisión mal direccionada, ni ninguna dirección. Direccionada a Jehová. Objetiva, realista, basada en hechos y no en sentimientos y sensaciones. En versículo 17, él vuelve les dice, Dios es el que nos sacó a nosotros. Él vuelve a lo que Dios había hecho. Entonces tenía evidencia de lo que Dios podía hacer con ellos. Entonces era una decisión objetiva, realista, alcanzable. Si veremos al Señor en versículo 20 y 21, él dice, si dirigéis a Jehová y si veréis a dioses ajenos, él os volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no sino a Jehová si veremos. Es una cosa alcanzable, una decisión alcanzable, razonable. Eligieron servir a Jehová, ¿cierto? Era algo razonable servir a Jehová. Y la última cosa que vi aquí es en versículo 31, y sirvió Jehová y todo, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Jehová y que sabían todas las obras de Jehová que Jehová había hecho por Israel. Entonces, era para la decisión de Josué, era bendición a generaciones futuras. La decisión de Josué aquel día tenía bendición futuro para todas sus generaciones futuros. Entonces, y quiero dejarles con Jeremías 17, 7 y 8, que habla que el hombre que sigue a Jehová es como árbol plantado, como aguas al río, ¿cierto? Entonces,
que el Señor les bendiga. Gracias, hermano. Hermano Javier. El hermano Javier nos va a dar una meditación sobre 1 de Pedro capítulo 3, versos 5 y 6. Gracias, hermano. Me tocó a mí la parte de las esposas, hablar de las mujeres. El pasaje del capítulo 3, del 1 al 7, tienes 7 versículos, 6 hablan de las esposas, 1 habla de los esposos. Los 6 versículos tienen un tema especial y es la sujeción de la esposa. Y de eso vamos a hablar brevemente, pero no quiero empezar sin decir, el tema es la familia. ¿Una familia sin esposa sería familia? ¿Cuán importantes son las esposas? ¿Cuánto valor tienen para Dios las esposas? Y nosotros hemos sido bendecidos con las esposas que el Señor nos ha dado. Amén, ¿cierto? Bueno, el tema principal es la sujeción y esta sujeción proporciona a la familia cristiana la ubicación o el papel que juega la esposa dentro de la familia. Hay un papel para el esposo, creo que Pedrito nos explicó la vez pasada, esposos, esposas e hijos. En el versículo 5 pone como ejemplo las antiguas mujeres, lo leo rápidamente porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Nos da 3 características de estas esposas. Estas mujeres eran santas en su comportamiento, en su conducta, en su sujeción. También otra característica especial de estas santas mujeres era que esperaban en Dios. Y una tercera característica era que eran sujetas a sus esposos. El ejemplo que nos pone en el versículo 5 nos dice algo referente al atavío. No sería el tema ideal hablar en este momento, pero no se puede descartar tampoco, porque habla del atavío de las mujeres, de estas santas mujeres, de estas que esperaban en Dios, de estas sujetas a sus maridos. La palabra atavío significa decorar o adornar. Entonces, en el versículo 3 del mismo pasaje nos habla de peinados, de adornos de vestidos. Lo que realmente traduce la palabra ataviar es poner en orden. Entonces, ese es el ejemplo que nos pone aquí el apóstol Pedro dirigido por el Espíritu Santo. La mujer cristiana lo que debe hacer es poner en orden su hogar. De pronto el versículo que utilizó el hermano en Proverbios, hablando de la dirección de la mujer, ¿cierto? De la mamá. Entonces, el atavío de la mujer nos habla de orden, no de desorden. A veces la mujer quiere arreglarse para verse en orden, pero en realidad se arregla para estar muy desordenada. Entonces hay que tener cuidado con eso. El atavío es tan importante porque el atavío de la mujer, de la esposa, hace que muestre que ella es una mujer sujeta a su esposo y que a la vez agrada a Dios. Por eso es tan importante el atavío. Sus atavíos eran de testimonio, de pleno orden, no de vergüenza para sus esposos. En el versículo, en el versículo 6 nos pone el ejemplo de Sara, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Entonces, en el versículo 6 encontramos este bello ejemplo de esta mujer. Y en este versículo 6 encontramos también la traducción de la palabra sujeción. Dice, la palabra sujeción traduce literalmente obedecer. Ahí dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. La palabra sujeción en griego es una palabra que está conformada por 2 palabras. Hupo significa debajo, el tazo significa ordenar. Hupotazo es la palabra sujeción. Eso nos traduce estar bajo orden. ¿Qué nos indica esto? Que Sara, que es el ejemplo que nos pone, es un gran ejemplo de sujeción, de ubicación, del papel dentro del hogar, dentro de la familia de la mujer. El hombre es cabeza
de la mujer no es cabeza del hombre. Es el hombre el responsable. Pero la mujer tiene un papel muy importante que cumplir. No significa que sea menos. Eso no es lo que nos indica. Esta palabra sujeción hace referencia a una actitud de sujeción voluntaria, por amor, con gozo. La mujer se sujeta porque quiere agradar al Señor y por lo tanto el Señor estimó que la mujer debería estar bajo sujeción y una mujer de Dios acepta esta verdad con gozo. Es una sujeción voluntaria, de cooperación, de sumisión con la responsabilidad de favorecer a su esposo, con la responsabilidad de sacar su familia adelante, con la responsabilidad de agradar a Dios. La mujer de Dios, la mujer santa, la que espera en Dios, se sujeta a su esposo, ocupa su lugar por amor a Dios y a su esposo, acepta con agrado que su esposo es la cabeza del hogar, sabe que ese es el plan de Dios para el hogar. No hay otra cosa que podamos decir, ese es el plan de Dios. Pero ojo, esto no es para hacer sentir mal a las mujeres, al contrario, es orden de Dios. Dios le da un orden al hogar. Dios le da un orden al hogar. La mujer cristiana creyente se sujeta a su esposo voluntariamente y hermano Samuel utilizó una palabra, buscando armonía en el hogar, buscando una relación armoniosa con su esposo y gustosa, con gozo, con alegría, acepta la voluntad de Dios. Termino diciendo cuán importante son nuestras esposas, cuán importante en la familia es la esposa. Gracias, hermano. Voy a darle la oportunidad a las mujeres. Según el versículo 5, según el verso 5, ¿cuáles son las mujeres que esperan en Dios? Mujeres, ¿cuáles son las mujeres que esperan en Dios según el versículo 5 que hemos leído? Una hermana que me diga. Ajá, entonces voy a leer el versículo porque así también viene hablando lo que vienen hablando los versículos anteriores, porque así también se ataviaban. Entonces está hablando que se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, las mujeres que esperan en Dios son mujeres que mujeres, ¿estamos de acuerdo? Hermanas, eso es lo que dice la Biblia. Yo quiero decir algo a las mujeres con mucho respeto. Hermanas, la sujeción es una bendición para ustedes. La sujeción, Dios es bueno en gran manera. Dios es santo y Dios no quiere el mal ni para el hombre, ni para la mujer, ni para el hijo. Dios quiere el bien para todos. Pero Dios en su infinita misericordia y sabiduría, Él permite y da lugar a cada uno en el hogar para que podamos vivir de la manera según Dios, no según nosotros. Entonces, es interesante esto. Ahora, mirando lo que dice en el verso 6, como Sara obedecía a Abraham. Ahora, yo quiero que miremos el verso 7. Vosotros, maridos, los varones, igualmente vivid con ellas como. Hermanos, note algo. Note que en el verso 6, como Sara obedecía a Abraham, pero también dice que los varones tenemos que vivir con ellas como sabiamente. Ahí sí hablan duro las mujeres, ¿no? Uy, las pillé. Ahí sí las vi que ahí sí hablaron duro cuando dije, ¿cierto? Pero hermanos, mire, esto es lo que dice Dios. Nosotros los hombres tenemos que vivir sabiamente con las mujeres, no como unos tiranos. Hermano, el hecho de que el hombre es la cabeza no es el que tiene una autoridad sin límites. No es el que mandó de aquí lo que digo se tiene que hacer. No, eso no es autoridad, hermanos.
Eso no es autoridad. La autoridad nosotros los varones nos la tenemos que ganar con el respeto, con el amor, entendiendo a nuestras esposas, ayudando a nuestras esposas. Porque nuestras esposas Dios nos las da como un regalo. Pero a veces pensamos que nuestras esposas son algo que están a mi cargo y yo soy el único. No, hermanos, tenemos que cambiar el chip. Y yo no quiero utilizar la palabra machismo, pero ya la dije. No puede ser eso, hermanos. Pero las esposas, hermanas, las mujeres, mire, aquí hay mujeres jóvenes que no son casadas. Una mujer joven que no es casada, y si esa mujer siendo joven no obedece a sus padres, difícilmente obedecerá cuando sea una esposa. ¿Estamos de acuerdo? El ejercicio empieza cuando está en su casa y obedece a sus padres. Una vez ella obedece a sus padres, se casa y para ella va a ser más fácil tener el rol de esposa dentro del matrimonio, dentro de la familia. Nosotros los varones, vivir con ella sabiamente. Si nosotros los hombres, cuando aún vivimos en la casa, no somos hombres sabios, ojo con lo que yo voy a decir, hombres que trabajan, hombres emprendedores, porque ese es el rol del hombre. El hombre tiene que ser aquel hombre que va poniéndole el pecho a la brisa, adelante. Es el que tiene que ir dejando que la mujer va atrás porque la mujer tiene que obedecerle a él. O sea, la idea es que el hombre es el que rompe el hielo. Pero a veces mandamos a nuestras esposas adelante y nosotros atrás con la sombrilla. No es así, hermanos. Necesitamos, hermanos, como varones, dar el lugar a nuestras esposas. Pero, hermanos, es tan claro y tendríamos mucho para hablar del tema y de pronto otro día lo retomamos. Pero, mis hermanos, es esto. Estuve mirando cómo es más saludable la familia cristiana en la tinta o en la práctica. O sea, yo aquí tengo en la tinta, o sea, con toda esta Biblia aquí puesta en mi cabeza, que todo lo sé, pero nada que ver en desempeñar el rol que cada uno de nosotros necesitamos tener. ¿No creen ustedes que la familia cristiana es una familia saludable? Cuando es una familia que vive la vida cristiana. Es una familia, hermanos, que disfruta. Hermanos, como esposos nosotros tenemos que disfrutar de nuestras esposas. Me parece muy triste cuando un hombre de Dios dice que es harto de ir a su casa, o cuando una mujer de Dios quiere quedarse con sus amigas o con sus hermanas porque es que allá está él. O cuando los hijos no quieren llegar a la casa porque mi papá está allá y desde que yo entro empieza a regañarme y por todo me dice, hermanos, no es así, hermanos. Y desde que llegan a la casa los cogemos y no sabe que lo que dice en Efesios 6:1 y no sabe. Hermanos, no. Hermanos, nosotros necesitamos saber qué dice Dios. Claro, necesitamos saber qué dice Dios, pero nosotros necesitamos encarnar esa verdad y vivirla en la humildad, hermanos, como Dios nos manda. Yo quiero que para terminar miremos, por favor, lo que dice Filipenses, capítulo 2. Mire, hermanos, lo que dice. Dice en el verso 1, Filipenses 2, verso 1, por tanto, si hay alguna consolación, mire, hermanos, lo que estamos leyendo, alguna, no nos está diciendo una cosa de grande, no. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, me llama la atención lo que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Yo le digo,
¿Usted siente consolación o sabe que tiene la consolación de Cristo en usted? ¿No? Hermanos, yo sí. Cada vez que yo estoy afligido, triste, en tribulaciones, hermanos, la consolación de Cristo en mi vida es patente. Y espero que en la suya también. Pero de ahí en adelante, hermanos, si algún consuelo de amor, etcétera, entonces dice, completad mi gozo, verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Hermanos, si como iglesia necesitamos tener este pensamiento, cuando somos tantos, como familia, ¿cuánto más? Como familia, ¿cuánto más? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mi amor, es que me está doliendo, le dice de pronto la esposa al esposo, es que me está doliendo por aquí, no sé qué será. O sea, contestamos, ¿no? O de pronto el esposo llega cansado y ella le habla y el hombre se sentó y de pronto está tan cansado que no tiene ni ganas de hablar. ¿Y qué? Y bueno, le dice quién sabe cuántas cosas porque el pobre no quiere hablar. Hermano, no es la actitud. No es la actitud, porque si el Señor a mí me respondiera de la misma manera, mis hermanos, ¿cómo estaría yo? Por eso, mis hermanos, nada hagáis por contienda. Hermanos, si usted como esposo tiene algo que considera esta mañana que necesita ser cambiado, hermano, cámbielo. Fácil. Mire, hermanos, yo tengo esto aquí y lo voy a cambiar. ¿Lo cambié? Mire, le cambié el sentido, cambié. ¿Cuánto me costó hacer este giro a mí? Una decisión que usted sabe que tiene que tomar es tan sencillo como hacer esto. Pero a veces nosotros sabemos que tenemos que tomar una decisión. Hermanos, yo voy a orar. Yo voy a orar al Señor. ¿Por qué tienes que orar si Dios ya te dice que lo tienes que hacer? La esposa, si mujeres, si ustedes saben que tienen que cambiar cosas, mire, yo no le invito a que ores. Cambie, haga lo que tiene que hacer. Tome decisiones y ya, hermanos. Y nuestro hogar va a ser un hogar diferente. Y hermanos, yo estoy diciendo esto no porque yo soy el perfecto, no. Estoy aprendiendo también, mis hermanos. Estoy aprendiendo. Pero hermanos, hay una cosa, yo quiero aprender más. Vamos a orar. Te alabamos, Dios, y damos gracias porque su palabra es verdad, porque nos enseña, nos instruye, nos exhorta a nuestro Dios. Y Dios, oramos para que como esposos, como esposas, como hijos, aún, Padre, como hombres o mujeres prontos a querer entrar en el matrimonio, puedan cada uno mirar el rol que le corresponde para que podamos tener familias sanas, para que podamos tener familias que podemos dejar un legado, como hemos hablado, pero también que podamos, Padre, ser esas familias que honran el santo nombre del Dios de los cielos. Padre, si ruego en esta tarde, si el Espíritu Santo ha hablado a alguien, algún hermano, ruego Dios para que sea convenciéndonos, Dios, de lo que sea necesario cambiar o mejorar para que nuestras familias como iglesia podamos ser familias sanas, familias que crecen, familias que se enamoran cada día más de Cristo en el medio de tantas debilidades y necesidades. Ponemos, Dios, también el tiempo que tenemos en horas de la tarde, de la noche, para que personas lleguen a este lugar con el deseo de conocer a Cristo. Te alabamos, Dios, y damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les guarde, mis hermanos.